Hay días en los que simplemente ya no puedes más. Y no lo dices, no lo gritas, solo lo llevas adentro como quien carga una piedra invisible en el pecho. Caminas con una sonrisa, das los buenos días, haces lo que se espera de ti, pero por dentro estás agotada, no físicamente. Es un cansancio distinto, uno que no se cura durmiendo, ni tomando vacaciones, ni apagando el celular. Es un cansancio del alma, como si todo lo que antes te ilusionaba hoy ya no tuviera brillo, como si tuvieras sueños que se están quedando atrás y no sabes por qué, como si todo lo que deseas estuviera a un paso, pero ese paso se siente imposible. Y lo más frustrante de todo es que lo has intentado, has visualizado, has hecho listas, has repetido afirmaciones, has leído libros de motivación, has tratado de mantener la fe, pero parece que nada cambia, todo se mueve, menos tu vida. Y en silencio, aunque no lo digas, aunque no lo muestres, te preguntas si hay algo mal en ti, si estás haciendo algo mal, si tal vez no eres suficiente, si tal vez no mereces lo que sueñas. Pero ¿y si el problema no es que estás haciendo poco? ¿Y si el problema es que estás haciendo demasiado? ¿Y si todo eso que anhelas no se está bloqueando por falta de esfuerzo, sino por exceso de control? ¿Y si la clave para manifestar lo que deseas no es hacer más, ni correr más rápido, ni luchar con más fuerza, sino detenerte, respirar, soltar, relajarte? Sí, suena contradictorio, porque te enseñaron que si quieres algo en la vida, tienes que ir a buscarlo con todo, que si no te esfuerzas, no lo logras, que si no luchas, no mereces. Pero, ¿y si eso no es del todo cierto? ¿Y si parte del sufrimiento que arrastras viene precisamente de esa necesidad constante de controlarlo todo? Carl Jung decía, aquello a lo que te resistes, persiste, y tal vez por eso todo se ha estancado, porque estás resistiendo la posibilidad de fluir, porque te cuesta confiar, porque te cuesta soltar el control y permitir que la vida también te sorprenda, porque hay una parte de ti que cree que si no lo haces tú, nada sucederá. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el universo tiene formas de ayudarte que no puedes ver cuando estás tensa, ansiosa, apurada? Lo que no te han dicho es que la manifestación no nace del esfuerzo ciego, nace del equilibrio interno. No se trata solo de pensar en positivo, se trata de tener un corazón relajado, en paz, abierto. Porque cuando estás en calma, puedes escuchar. Cuando estás en calma, puedes recibir. Y cuando estás en calma, eres magnética. Pero nadie te enseñó a relajarte. Te enseñaron a resistir, a sobrevivir, a responder rápido, a controlar lo que piensas, lo que haces, lo que sientes, a desconfiar del descanso, a ver la pausa como pérdida de tiempo, a ver la lentitud como debilidad. Y eso te ha robado la conexión con lo más importante, tu intuición, tu deseo profundo, tu energía creadora. Por eso, hoy quiero que hagas algo diferente. No tienes que tomar una gran decisión, no tienes que cambiar tu vida hoy. Solo te pido una cosa, relájate, no como un acto físico, sino como un acto espiritual. Relájate internamente, afloja la tensión con la que te hablas, afloja la necesidad de que todo sea perfecto, afloja la culpa de no estar donde deberías, porque justo ahí, en ese espacio de descanso interior, comienza la manifestación verdadera. ¿Sabes por qué te cuesta tanto atraer lo que deseas? Porque no lo deseas desde el amor, lo deseas desde la carencia, desde el miedo, desde la urgencia, desde la idea de que si no lo tienes, entonces no vales. Y eso no atrae, eso aleja, porque la energía de la necesidad asfixia, mientras que la energía de la confianza abre caminos. Hay una historia que me gustaría contarte, no porque sea extraordinaria, sino porque es profundamente humana. Y quizás, al escucharla, encuentres un reflejo de ti. Ella se llamaba Laura, 34 años, 2 trabajos, un pasado que le enseñó a no confiar en nadie, una infancia donde el amor siempre venía con condiciones, una adultez en la que aprendió a sobrevivir haciendo más de lo que podía, siendo todo para todos, menos para ella. Tenía metas, muchas. Quería viajar, emprender, sanar su cuerpo, conocer a alguien que la amara de verdad. Soñaba con una vida diferente, pero por más que se esforzaba, nada se movía. Leía sobre energía, sobre manifestación, sobre el poder del pensamiento,
pero algo en ella seguía bloqueado. Era como si el universo la ignorara, hasta que un día, cansada, frustrada, quebrada emocionalmente, se miró al espejo y dijo, «No puedo más». Pero esta vez no lo dijo con rabia, lo dijo con rendición, con entrega, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió no hacer nada. Dejó de forzar, dejó de insistir, dejó de controlar, no porque se rindiera a la derrota, sino porque se estaba rindiendo al fluir. Ese día hizo algo que nunca hacía, se acostó sin hacer planes, se desconectó del ruido, cerró los ojos, y por dentro se dijo, si hay algo para mí, que llegue, yo ya no voy a correr detrás. Y no pasó nada mágico en ese momento, pero sí pasó algo profundo. Su cuerpo descansó, su mente dejó de luchar, y su energía por fin empezó a moverse diferente. En los días siguientes, Laura no cambió el mundo, pero el mundo empezó a responderle distinto. Una persona le ofreció una oportunidad inesperada, un conflicto que llevaba meses sin resolverse, se destrabó solo. Un dinero que creía perdido apareció. Casualidad, tal vez, pero lo cierto es que nada de eso ocurrió cuando estaba ansiosa, forzando, empujando. Todo ocurrió cuando bajó la guardia, cuando por fin confió. Porque eso es lo que nadie te dice, que la energía del deseo solo se manifiesta cuando estás alineada, no cuando estás apurada. Que el universo no responde al ruido, responde a tu vibración. Y cuando tu vibración es de paz, de amor, de gratitud, todo se empieza a mover. La relajación no es pasividad, es confianza activa. Es decir, ya sembré, ya hice mi parte, ahora confío en que la vida también hará la suya. Es mirar al cielo y no suplicar, sino agradecer por lo que ya viene en camino, aunque aún no lo veas. Tal vez has pasado años creyendo que no mereces, años creyendo que todo cuesta dolor, años acumulando heridas, pensamientos limitantes, hábitos de autosabotaje. Pero hoy, solo por hoy, puedes elegir otra cosa. Puedes elegir soltar, respirar, relajarte y permitir que lo bueno también te encuentre. Porque mereces que la vida te sorprenda sin tener que pelear por todo. Merezco que te llegue algo bueno sin tener que demostrar que lo vales. Merezco que algo se manifieste en tu vida desde la suavidad, no desde la presión. Y eso empieza por ti. Relajarte no es renunciar. Relajarte es volver a ti. Es regresar al centro. Es decirle al universo, estoy lista para recibir, no desde la ansiedad, sino desde el amor. Y esa es la lección que Jung quería recordarnos. Que el inconsciente no se sana con lógica, se sana con conciencia y calma. Que la sombra no se ilumina con control, sino con presencia. Que manifestar no es solo pensar, es vibrar. Y tú solo puedes vibrar alto cuando estás en paz. Así que si alguna vez te preguntaste por qué tus deseos no se cumplen, no pienses en lo que falta afuera. Pregúntate, ¿cómo está mi energía por dentro? ¿Estoy tensa? ¿Estoy agotada? ¿Estoy luchando conmigo misma? Porque si es así, tal vez es hora de parar, de confiar, de relajarte. Y créeme, desde ahí, desde ese lugar sereno, todo empieza a cambiar. A veces nos cuesta creer que tenemos poder, que nuestras emociones, pensamientos y energía pueden mover cosas que no entendemos del todo. Pero seguro hay algo que en el fondo ya experimentaste. Algo que en su momento parecía coincidencia, suerte, magia, y que después entendiste que no fue casualidad. Fue algo que manifestaste. Piensa por un instante, ¿alguna vez manifestaste algo en tu vida que parecía imposible? Un encuentro inesperado, una solución repentina, una persona que llegó en el momento justo, una oportunidad que apareció sin explicación. Cuéntalo en los comentarios. Queremos leerte, no solo para compartir tu alegría, sino porque tu historia puede encender la esperanza en alguien que hoy está perdiendo la fe en sí misma. La manifestación no es una fórmula mágica ni una moda pasajera. Es una consecuencia directa de tu estado interior. No atraes lo que deseas porque lo repitas muchas veces. Atraes lo que está en coherencia con tu vibración emocional, con tu creencia profunda, con la forma en la que te hablas, te mueves, te permites sentir.
Manifestar es un arte invisible, y como todo arte, requiere entrega, paciencia y conciencia. Carl Jung lo entendía profundamente. Él decía que el inconsciente personal y colectivo moldean nuestra realidad más de lo que creemos, que todo aquello que no hacemos consciente termina dirigiendo nuestra vida y lo llamamos destino. Eso también aplica a lo que atraes. Si tu inconsciente cree que no mereces, lo más probable es que no te permitas recibir. Si tu energía está basada en la urgencia y la escasez, atraerás más de lo mismo, no porque seas culpable, sino porque estás vibrando en lo que temes, no en lo que deseas. Y aquí viene algo importante. Manifestar no es pensar bonito todo el día, no es ignorar tus emociones ni forzarte a sonreír. No se trata de negación, se trata de alineación. Es reconocer tus miedos, pero no vivir en ellos. Es validar tu tristeza, pero no alimentarla. Es observar tu ansiedad, pero no tomar decisiones desde ella. Cuando te relajas, no estás evadiendo. Estás creando el espacio necesario para que lo que deseas llegue sin que lo espantes con tu propia tensión. La mayoría de las personas no manifiestan lo que quieren porque están demasiado concentradas en controlar el proceso. Quieren que las cosas pasen rápido, de una manera específica, en un momento determinado. Pero la vida no funciona así. La vida es misteriosa, tiene sus tiempos, sus caminos, sus lecciones ocultas. Y si tú solo confías cuando todo se ve claro, entonces no estás confiando, estás exigiendo. Relajarte no significa no hacer nada, significa actuar sin desesperación. Significa soltar sin resignarte, significa mover energía desde la intención, no desde el miedo. Significa que haces lo que te corresponde, pero no desde la carencia, sino desde la certeza, porque sabes que lo que es para ti no se pierde, y lo que no es para ti no te corresponde retener. Hay una clave poderosa que muchos ignoran: lo que deseas con ansiedad se aleja, lo que deseas desde la paz se acerca. ¿Por qué? Porque la ansiedad lleva implícito un mensaje: no creo que vaya a llegar. La paz, en cambio, dice: sé que llegará cuando sea el momento. Y ese tipo de energía, esa vibración de confianza serena, es magnética. Si tú repites afirmaciones todos los días, pero por dentro estás llena de miedo, de duda, de impaciencia, lo que estás proyectando no es tu afirmación, es tu angustia. Por eso Jung insistía tanto en la importancia de hacer consciente lo inconsciente, porque lo que no ves dentro de ti se manifiesta fuera de ti como caos, como bloqueo, como resistencia. Cuando una mujer se relaja, no está siendo débil, está siendo sabia, porque entiende que no puede controlar todo, porque sabe que en el fondo, cuanto más controla, más aleja lo que quiere. Y no es porque no lo merezca, es porque está interfiriendo con el flujo natural de la vida. Y manifestar en su forma más pura es confiar en ese flujo. Te invito a hacer un ejercicio simple durante los próximos días. Cada vez que pienses en lo que deseas manifestar, pregúntate cómo te estás sintiendo. ¿Estás tranquila o estás ansiosa? ¿Estás fluyendo o estás forzando? ¿Estás conectada contigo o estás intentando encajar en algo que no te pertenece? Esa conciencia es más poderosa que cualquier técnica, porque no es lo que haces, es desde dónde lo haces. No es el ritual, es la energía que lo sostiene. Y para sostener esa energía necesitas descansar emocionalmente, dejar de repetir mentalmente que vas tarde, dejar de imaginar que todo depende de tu esfuerzo, dejar de compararte con los demás, dejar de pensar que si no ocurre ahora, nunca va a ocurrir. La vida no funciona en línea recta. La vida tiene curvas, giros, pausas, y muchas veces la pausa es parte del plan. Relajarte es permitir que tu campo energético se expanda. Es abrir espacio interno para que lo nuevo entre. Es soltar la rigidez mental y volver al cuerpo, al aquí, a la hora,
porque si no puedes sentir paz en el presente, tampoco la sentirás cuando llegue lo que deseas, porque seguirás siendo tú, con los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas heridas. Por eso, la manifestación real no comienza con lo que quieres, comienza con quien eres, con quien estás siendo mientras esperas, con la forma en que te sostienes cuando aún no ves resultados, con la calidad de tu diálogo interno cuando nada parece moverse. ¿Te estás hablando con fe o con frustración? ¿Con confianza o con castigo? Esa es la verdadera práctica. Jung nos recordó que el alma no grita, el alma susurra, y esos susurros solo los escuchas cuando te aquietas, cuando sueltas la presión de tener todas las respuestas, cuando te permites no saber, no entender, pero igual confiar, porque la verdadera fe no es creer cuando todo es fácil, es seguir creyendo cuando todo es incierto. Así que no necesitas hacer más, no necesitas correr más, no necesitas buscar más señales. Ya hiciste tu parte, ahora solo necesitas permitir, respirar, suavizarte por dentro, estar presente y desde ese lugar abrir los brazos a lo que viene. La vida no te está castigando, solo está esperando a que te relajes lo suficiente como para recibir. Porque todo lo que deseas ya está en camino, pero solo puede encontrarte si estás en paz. A veces lo que más cuesta no es soltar lo que no fue, sino soltar la tensión con la que llevamos la vida. Esa carga que no se ve, pero que arrastramos apretada en los hombros, en la mandíbula, en el pecho. La presión constante de hacerlo bien, de no fallar, de no mostrar debilidad, de tenerlo todo bajo control. Y por dentro estamos agotadas, no por lo que hacemos, sino por cómo lo hacemos, siempre a la defensiva, con miedo, con ansiedad, agotadas de fingir que estamos bien cuando en realidad estamos llenas de preguntas, agotadas de intentar encajar en moldes que no nos pertenecen, agotadas de sentir que por más que hacemos nunca es suficiente, y sobre todo, agotadas de vivir con una voz interna que no nos permite descansar, una voz que dice que si te detienes, todo se viene abajo, que si sueltas, pierdes, que si confías, fallas. Pero en el fondo, sabemos que no podemos seguir así, que hay algo que tiene que cambiar, que no se puede vivir toda la vida desde la urgencia, desde el miedo, desde la autoexigencia que asfixia. Y es en ese punto justo ahí, donde ya no puedes más, donde empieza el verdadero cambio, porque el alma no despierta en el ruido, despierta en el silencio, en ese suspiro que das cuando ya no quieres seguir luchando contra ti misma. Tal vez esta sea una de las lecciones más profundas de la vida. La verdadera transformación no empieza cuando haces más, sino cuando empiezas a permitirte ser. No ser perfecta, no ser productiva, solo ser, sentir, respirar, aceptar lo que hay, sin correr, sin disfrazarlo, sin maquillarlo con sonrisas forzadas. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el viaje hacia el alma, un proceso donde dejas de vivir para complacer a los demás y empiezas a escucharte a ti, donde dejas de repetir patrones heredados y empiezas a mirar tus verdaderos deseos, donde dejas de ser una sombra de lo que esperaban de ti y por fin te reconoces. Pero no puedes iniciar ese viaje si estás llena de tensión, si estás bloqueada por la urgencia de tener todo resuelto, si estás atrapada en el ruido mental de las dudas, del juicio, de la comparación constante. Por eso Jung decía que el alma necesita espacio, que el alma necesita profundidad, y la profundidad solo aparece cuando te relajas. No una relajación superficial, no un voy al spa para volver a lo mismo. Hablo de una relajación existencial, de ese momento en que decides que ya no te vas a pelear más con la vida, que ya no te vas a pelear contigo, que ya no vas a seguir corriendo detrás de cosas que ni siquiera sabes si deseas de verdad, que ya no vas a seguir forzando caminos que duelen solo para demostrar que puedes, porque no tienes que demostrar nada, ni a nadie, ni siquiera a ti.
No necesitas ganarte tu valor, no necesitas pelear por tu lugar en el mundo. Tu existencia ya es suficiente, ya es válida, ya es digna, solo por estar aquí, solo por ser tú, aunque aún no lo creas del todo, aunque a veces lo olvides, aunque a veces te rompas. La manifestación verdadera comienza cuando reconoces que no tienes que ser más para recibir, solo tienes que ser tú en paz, porque cuando te calmas, tu energía cambia, y cuando tu energía cambia, la realidad se acomoda, y ahí empiezas a ver cosas que antes no podías ver. Oportunidades, personas, caminos, todo lo que parecía lejano empieza a acercarse. No porque mágicamente apareció, sino porque tú por fin estás lista para recibirlo. Y para estar lista, necesitas suavidad. Necesitas ser más amorosa contigo. Necesitas descansar del personaje fuerte que llevas años interpretando. Porque a veces la verdadera fuerza está en dejarte cuidar, en permitirte caer, en rendirte no desde la derrota, sino desde la confianza. Desde ese susurro interior que dice, ya no tengo que controlarlo todo, ahora dejo que la vida me sostenga, y entonces empieza el cambio, no afuera, adentro, en el tono de tu voz interna, en la forma en que te levantas por la mañana, en cómo te hablas cuando fallas, en cómo te miras al espejo, en cómo dejas de criticarte y empiezas a abrazarte, y esa energía, esa nueva frecuencia, lo cambia todo. Ya no pides desde el miedo, ya no visualizas desde la carencia, ya no afirmas desde la urgencia. Ahora deseas desde la paz. Ahora agradeces antes de recibir. Ahora confías incluso cuando no entiendes. Y esa es la manifestación más poderosa, la de una mujer en calma, porque una mujer en calma ya no se sabotea, ya no se desespera, ya no persigue lo que no la nutre, ya no insiste donde no hay, ya no se obliga a sostener lo que duele. Una mujer en calma se convierte en canal, en faro, en imán, porque su vibración habla más fuerte que sus palabras, porque su silencio es más claro que 1000 gritos. Y todo eso empieza con una elección: bajar los brazos, no como signo de rendición ante la vida, sino como acto supremo de confianza. Soltar el control es un acto de fe. Decir, no lo entiendo, pero confío, es un salto de alma. Y solo cuando saltas, te das cuenta de que la vida siempre estuvo lista para sostenerte. No hay nada más valiente que una mujer que se relaja en medio del caos, que respira cuando todo parece apretar, que se abraza cuando nadie más lo hace, que elige no acelerarse, no exigirse, no apurarse, que recuerda que todo lo que es para ella, la va a encontrar. Porque no es cierto que tienes que correr para alcanzarlo todo. No es cierto que tienes que hacerlo todo ya. No es cierto que vas tarde. Vas en tu tiempo, en tu ritmo, en tu proceso. Y mientras más te compares, más te alejas de ti. Pero cuando te miras con amor, cuando respetas tu ritmo, cuando honras tu camino, la vida se alinea. Carl Jung lo dijo claramente: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y eso también aplica al descanso, a la pausa, a la calma. Cuando la rechazas, te arrastra. Cuando la aceptas, te eleva. Y tal vez hoy sea ese día en que dejes de resistirte, que mires a tu interior sin juicio, que abraces tu cansancio sin culpa, que sueltes la idea de tenerlo todo claro, que digas, sin miedo, estoy cansada, pero también estoy lista, lista para vivir diferente, lista para sentir diferente, lista para confiar. Y desde esa calma, el universo responde, no con fuegos artificiales, no con grandes anuncios, a veces con una sensación silenciosa de certeza, con una paz que no entiendes, pero que te sostiene, con una corazonada, con una sincronía, con una conversación inesperada, con una intuición que te muestra por dónde. Y así, poco a poco, la vida se transforma, no porque hiciste más, sino porque por fin soltaste. Antes de continuar, quiero pedirte algo especial. Si este video está resonando contigo, si algo de lo que has sentido o escuchado aquí ha tocado tu alma,
Déjalo en los comentarios. Cuéntanos si te está gustando, qué parte te ha llegado más y qué temas te gustaría que toquemos en el futuro. Este espacio es para ti y cada mensaje que dejas construye una comunidad más fuerte, más empática, más consciente. Ahora sí, volvamos a nosotras. Hay momentos en los que sentimos que todo está suspendido, que a pesar de nuestros esfuerzos, nada se mueve, que nuestras oraciones no son escuchadas, que el universo guarda silencio, que la vida parece tenernos en pausa. Esos momentos son los más difíciles, porque no hay nada más desesperante que darlo todo y no ver resultados. Pero ¿y si ese silencio no fuera castigo, sino protección? ¿Y si esa pausa fuera necesaria? ¿Y si justo ahora, mientras tú sientes que nada se está moviendo, todo estuviera reacomodándose de una manera que aún no comprendes? El alma no se forma en el ruido de las metas alcanzadas, se forma en la profundidad de lo que no entendemos, en la calma forzada, en el aparente estancamiento. Ahí se construye algo invisible: paciencia, fortaleza interna, presencia, confianza sin pruebas. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se repite como destino. Y muchas veces lo que se repite no es la situación externa, sino la emoción interna con la que la vivimos. El miedo, la desconfianza, la autoexigencia, la impaciencia. Cada vez que estamos por manifestar algo, si no hacemos conscientes nuestras emociones ocultas, volvemos a detenernos en el mismo punto, a sabotearnos, a rendirnos, a forzar. Pero si empezamos a observar, de verdad observar, cómo nos tratamos mientras esperamos, todo cambia. Porque ahí está la clave, no en el deseo, sino en cómo te acompañas mientras el deseo madura. Y para acompañarte con amor, necesitas cultivar un estado que nos cuesta muchísimo: la rendición amorosa. No hablo de resignarte, hablo de entregarte, de confiar tanto en la vida que no necesitas comprobar todo antes de creer, que no necesitas garantía para soltar, que no necesitas certezas para relajarte. Esa es una mujer poderosa, no la que tiene todas las respuestas, sino la que se permite no tenerlas y aún así no se cae. La mayoría de nosotras hemos sido criadas con la idea de que tenemos que esforzarnos el doble, que tenemos que ser fuertes, incansables, siempre listas, que debemos controlar todos los detalles para que las cosas funcionen. Pero nadie nos enseñó a confiar. Nadie nos enseñó a soltar sin perder la esperanza. Nadie nos enseñó que el descanso también es parte del camino. Y por eso hoy, en este punto del viaje, quiero recordártelo con cada palabra. Tú no eres más valiosa por hacer más. Tú no eres más digna por resistir más. Tú no eres más amada por sacrificarte más. Tu valor no está en tu esfuerzo. Está en tu ser, en tu esencia, en tu alma. Y esa alma no necesita ser demostrada, solo necesita ser vivida en calma. Cuando tú empiezas a soltar el control, no pierdes el poder, recuperas el verdadero, el que no depende de nada externo, el que no cambia con las circunstancias, el que nace desde dentro. Y ese poder es magnético, porque es auténtico, porque no persigue, porque no se desespera, porque no duda de su lugar. El universo responde con más claridad cuando tú estás en coherencia contigo misma, cuando dejas de pedir desde la carencia y empiezas a invocar desde la plenitud. Cuando no usas tu deseo como una forma de tapar tu vacío, sino como una expresión de lo que ya reconoces en ti. Es decir, no atraes lo que te falta, atraes lo que reconoces que ya eres. Y eso implica un cambio profundo. Ya no dices quiero amor porque me siento sola, sino me amo tanto que deseo compartir ese amor con alguien que me expanda. Ya no dices necesito dinero porque me da miedo el futuro, sino confío tanto en mi abundancia interna que abro espacio para recibir lo que me corresponde. Ya no dices quiero cambiar mi vida porque la odio, sino honro quien he sido, y por eso elijo crecer desde el amor, no desde el rechazo. ¿Lo sientes? Es otra vibración, es otro tono.
es otra energía. Y cuando esa energía se vuelve tu estado natural, la vida empieza a alinearse de formas que ni siquiera imaginabas posibles. No porque estés haciendo más, sino porque estás siendo tú desde tu centro. Ahora bien, eso no significa que todo será fácil, que no habrá días de duda, de miedo, de impaciencia. Claro que los habrá, pero ya no te pelearás con ellos, los mirarás con compasión, los abrazarás sin juicio, y eso hará toda la diferencia. Porque una mujer consciente no es la que nunca se rompe, es la que sabe reconstruirse con amor. Es la que no se exige estar bien todo el tiempo, pero tampoco se abandona. Es la que se permite sentir, pero no se queda atrapada. Es la que se escucha, se sostiene, se honra. Y tú eres esa mujer, aunque a veces lo olvides, aunque a veces te desconectes, aunque a veces te sientas lejos de tu poder. Dentro de ti hay una fuerza que no depende de lo que logres, una certeza que no se basa en el resultado, una paz que no se explica, solo se siente. Y esa paz aparece cuando dejas de correr, cuando entiendes que todo llega en su tiempo, cuando sueltas la urgencia, cuando respiras profundo y dices, estoy lista para confiar, estoy lista para vivir diferente. Estoy lista para recibir con amor, sin miedo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita mujeres que se permitan descansar sin culpa. Mujeres que bajen la voz del miedo y escuchen el susurro del alma. Mujeres que recuerden que no tienen que ganarse su lugar, porque ya pertenecen. Mujeres que caminen con suavidad y aún así dejen huella. Así que sí, relájate, no desde la evasión, desde la conciencia, desde la elección, desde el amor propio. Relájate y observa cómo todo empieza a moverse de otra manera. Porque tú ya no eres la misma. Porque tú ya no estás pidiendo desde la herida, estás invocando desde la sanación. Y desde ese lugar, el universo siempre responde. A veces nos preguntamos por qué seguimos sintiendo que no llega eso que tanto deseamos. ¿Por qué? Si ya hicimos las afirmaciones, las visualizaciones, si ya soltamos, seguimos esperando. Pero lo que muchas veces no entendemos es que manifestar no se trata solo de pensar diferente. Se trata de vivir diferente, de dejar de ser la mujer que lo quiere todo bajo control, para convertirse en una mujer que confía, que fluye, que se honra. Pero ese cambio no sucede de un día para otro. Requiere renunciar a viejas formas de vivir. Requiere dejar de buscar seguridad en el exterior y empezar a cultivarla dentro. Y eso, muchas veces, es un proceso profundo, doloroso, pero también milagroso. Y para entenderlo mejor, quiero contarte una historia sencilla, cotidiana, como la de muchas de nosotras. Una historia que tal vez sea también un espejo para ti. Lucía era una mujer común, trabajadora, fuerte, comprometida, siempre haciendo todo bien, siempre cumpliendo, siempre con la sonrisa puesta. Pero por dentro estaba rota. Desde pequeña había aprendido que si no se esforzaba al máximo no merecía nada, que descansar era pereza, que pedir ayuda era debilidad, que tenía que poder con todo, y así creció, cargando más de lo que le correspondía, dándose menos de lo que necesitaba. Cuando empezó a interesarse en temas de crecimiento personal, sintió una chispa de esperanza. ¿De verdad puedo manifestar una vida distinta?, se preguntó. Y empezó a hacer todo lo que escuchaba: afirmaciones, visualizaciones, rituales, meditaciones. Lo hacía con amor, pero también con urgencia. Quería cambiar su realidad ya. Quería ver resultados ya, pero pasaban los meses y nada cambiaba, y cada vez que algo no salía como esperaba, volvía esa voz interna. ¿Ves? No lo estás haciendo bien, siempre vas a estar atrapada en lo mismo. Entonces se esforzaba más, se exigía más, meditaba más, afirmaba más, y sin darse cuenta estaba manifestando desde el mismo lugar de donde siempre había vivido el miedo. La necesidad de controlar, la sensación de no ser suficiente, hasta que un día colapsó, no emocionalmente, no con drama,
colapsó en silencio. Se sentó en su cama un domingo por la tarde y simplemente no pudo más. No podía pensar, no podía planear, no podía hacer afirmaciones. Estaba vacía, cansada, exhausta, y en ese vacío algo ocurrió. Por primera vez en su vida no intentó arreglar nada, no buscó cambiar cómo se sentía, solo se permitió estar, respirar, sentir, escuchar ese silencio que tanto evitaba, y fue ahí en esa quietud donde empezó a entender. No era su método el que fallaba, era su energía. Ella estaba pidiendo desde la carencia, desde la tensión, desde el miedo, desde la urgencia de que algo externo la salve, y mientras siguiera pidiendo desde ahí, lo que estaba manifestando era más ansiedad, más espera, más frustración. Esa noche, por primera vez, Lucía se habló con compasión, no como quien quiere motivarse, sino como quien quiere abrazarse. Se dijo, estoy cansada, y eso está bien, no tengo que cambiar nada ahora, solo necesito estar conmigo, y lloró. Lloró suave, sin estruendos, sin culpas, y en ese llanto sintió paz. Los días siguientes no se convirtieron mágicamente en un cuento de hadas, pero sí pasaron cosas diferentes. Un mensaje inesperado, una oportunidad nueva, una conversación que la hizo ver algo desde otra perspectiva. Nada espectacular, pero todo lleno de sentido, y se dio cuenta de que el cambio no había empezado afuera. Había empezado el día que dejó de luchar consigo misma, el día que se relajó, el día que soltó no solo el deseo, sino el juicio que cargaba sobre sí, el día que entendió que no tenía que hacer más para merecer. Lucía entendió que cuando estás en paz contigo no necesitas correr, que la calma no te aleja de tus sueños, sino que los trae más cerca, porque desde la calma puedes ver señales que el ruido te oculta. Porque desde la calma puedes distinguir lo real de lo urgente. Porque desde la calma, por fin puedes escuchar tu alma. Y tal vez tú estés ahora donde ella estuvo. En ese punto donde sientes que ya hiciste todo, pero aún nada cambia. Tal vez estás al borde de rendirte. O tal vez ya lo hiciste, pero con culpa. Hoy quiero decirte esto. Si estás en ese punto, no es el final. Es el principio de una nueva forma de vivir, una forma más suave, más consciente, más tú. Rendirse no es fracasar, es confiar, y relajarte no es perder tiempo, es alinearte. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, pero también decía que el alma tiene un lenguaje que solo puede escucharse cuando todo se calma. Cuando dejas de correr, cuando respiras, cuando te permites simplemente ser. Y Lucía no solo comprendió esto, lo encarnó, cambió su manera de vivir, empezó a descansar sin culpas, a decir no sin miedo, a pedir ayuda sin vergüenza, a aceptar lo que no puede controlar sin ansiedad. Y esa nueva Lucía era más real, más luminosa, más fuerte, pero no una fuerza de hierro, una fuerza de raíz, de alma. Con el tiempo, llegó ese trabajo que tanto deseaba, llegó esa pareja con la que se sentía libre, llegó esa estabilidad que tanto había buscado, pero ya no lo necesitaba para sentirse completa, porque ya se sentía completa antes de que llegara, y tal vez por eso llegó. La vida premia a quien se honra, a quien se elige, a quien no negocia su paz, a quien camina suave, pero firme, a quien se atreve a vivir diferente, incluso si el mundo no entiende. Y tú puedes ser esa mujer. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas empezar a tratarte distinto, a mirar tu proceso con amor, a confiar un poco más, a soltar un poco más, a rendirte un poco más a ti. La vida no te está castigando, te está guiando a una versión de ti más libre, más plena, más verdadera, la que aparece cuando dejas de fingir, cuando dejas de correr, cuando dejas de exigirte, cuando te relajas. Porque sí, cuando una mujer se relaja, el mundo cambia. Antes de continuar, quiero pedirte algo desde el corazón.
Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video. Nos encanta leerte, saber desde dónde conectas y sentir que, aunque estamos a kilómetros de distancia, estamos compartiendo este momento sagrado contigo, porque no estás sola. Este espacio también es tu hogar, un refugio donde recordamos juntas lo que el mundo muchas veces nos hace olvidar. Hemos recorrido un camino largo, hablamos de confianza, de calma, de cómo la manifestación no es magia repentina, sino alineación interna. Reflexionamos sobre la necesidad de soltar el control, de vivir desde la paz, de convertirnos en mujeres conscientes, plenas, presentes. Y si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo muy importante. Eso ya te hace diferente. No muchas personas tienen el coraje de mirar hacia adentro. No muchas personas están dispuestas a desaprender, a rendirse desde el amor, a cuestionar todo lo que creyeron que era necesario para ser valiosas. Tú sí. Y eso es un acto de poder, de evolución, de despertar. Carl Jung hablaba de la integración del alma, de unir todas nuestras partes, las luminosas y las oscuras, las que mostramos y las que escondemos, porque una mujer no se transforma negando su sombra, sino abrazándola, y no manifiesta lo que quiere simplemente imaginándolo, sino reconciliándose con quien ya es, aquí y ahora. Y justo por eso, quiero que nos detengamos un momento más. Antes de cerrar este viaje, respira conmigo, siente tu cuerpo, no tu mente, tu cuerpo. Ahí está la verdad que no se puede decir en palabras. Es el lugar silencioso donde tu intuición te guía, donde no hay ruido, solo certeza, donde no necesitas buscar nada, porque ya lo eres todo. Esa es la versión de ti que el universo escucha con claridad. Esa mujer que no suplica, sino que declara, que no se desespera, sino que confía, que no se pierde en las dudas, porque ha aprendido a regresar a su centro, a su calma, a su raíz. Y ahora que estás aquí, quiero preguntarte algo con total honestidad. ¿Qué pasaría si dejaras de posponer tu bienestar? ¿Qué pasaría si soltaras esa vieja creencia de que debes sufrir para merecer? ¿Qué pasaría si empezaras a manifestar desde el gozo, no desde la urgencia? Tal vez todo cambiaría, tal vez no afuera, pero sí dentro. Y eso, muchas veces, es lo único que hace falta para que todo lo demás se acomode. Porque el universo no responde a lo que dices, responde a lo que sientes profundamente sobre ti. Si tú crees que no eres suficiente, tus decisiones reflejarán esa creencia. Buscarás validación, perseguirás relaciones desequilibradas, aceptarás trabajos que no te honran. Pero si tú despiertas cada día con la convicción de que mereces lo mejor, porque simplemente eres todo lo que elijas, estará alineado con esa vibración. Y esa vibración es magnética. No se trata de volverte perfecta, se trata de volverte auténtica, de dejar de mentirte, de dejar de aparentar, de decirte la verdad, incluso si duele, de llorar si lo necesitas, de reír sin permiso, de vivir sin máscara, de amarte sin condiciones. Cuando te amas así, de verdad, todo lo que llega ya no es necesidad, es expansión, es reflejo, es regalo, porque el amor propio no es ego. Es memoria, memoria de lo que siempre fuiste, antes de que el mundo te hiciera dudarlo, antes de que te enseñaran que tenías que competir, compararte, controlarlo todo, antes de que empezaras a desconfiar de tu propia voz. Hoy quiero que la recuperes, tu voz, tu poder, tu calma, y no como una tarea más, no como un esfuerzo más, sino como una elección diaria, como un acto suave, como una declaración silenciosa. Estoy aquí, estoy viva, estoy lista. ¿Lista para qué? Para dejar de resistir, para dejar de cargar lo que ya no te pertenece, para mirar tu reflejo y no ver defectos, sino fuerza, para dejar de luchar por amor y empezar a habitarlo dentro de ti, para descansar sin culpa, para manifestar sin miedo, para vivir desde la certeza de que mereces una vida hermosa, no porque seas perfecta, sino porque eres tú. Y si hay algo que este viaje contigo me ha enseñado,
es que cuando una mujer empieza a despertar, cambia todo a su alrededor, no porque hable más fuerte, sino porque vibra más alto, no porque imponga, sino porque inspira, no porque controle, sino porque confía en la vida, en los tiempos, en sus procesos, en sí misma. Y ese tipo de confianza es invencible. Así que esta es mi invitación final para ti. Respira profundo, cierra los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no pidas nada, solo agradece por lo que ya eres, por lo que ya tienes, por todo lo que no salió como esperabas, pero que te trajo hasta aquí, a este punto donde ya no necesitas hacer tanto, solo necesitas ser. Porque cuando una mujer se permite ser, el universo responde. Si alguna parte de este video te ha tocado el alma, compártelo. Llévalo a otras mujeres. Sé puente, sé luz, sé voz, no por obligación, por amor, porque el despertar no es un camino solitario. Es una red invisible que nos conecta, que nos sostiene, que nos recuerda que no estamos solas. Gracias por estar aquí, gracias por sentir, gracias por confiar. Y sobre todo, gracias por recordar que dentro de ti siempre ha estado la calma que tanto buscabas. Ahora, relájate y deja que todo lo que deseas empiece a llegar, porque cuando tú cambias tu energía, tu vida cambia contigo.